ser mujeres. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por estar aquí con nosotros, permitiéndonos entrar a sus hogares. Gracias al Dios clemente y misericordioso que nos permite estar con ustedes en este programa dedicado al mundo del trabajo, a los trabajadores y a las trabajadoras que hacen posible la grandeza de la patria. Hoy, en este programa, tenemos a un amigo, compañero de España, que vamos a comentar sobre la situación de España, que viene a una celebración muy importante. Es el compañero Javier de Vicente, que es secretario internacional de la Unión Sindical Obrera de la USO de España. Amigo y compañero, Javier, te damos la bienvenida a nuestro programa. Vamos a conversar sobre el Congreso de la Confederación, a la cual tú vienes para ayudarnos, para orientarnos, para oír tus palabras y al mismo tiempo para aquí en el programa para conversar un poco sobre el movimiento obrero español, cómo van las cosas, cómo se mejoran la situación en el nuevo gobierno, cómo los trabajadores, ustedes que son representantes de una organización importante que uso, la Unión Sindical Obrera, cómo ven, cómo enfocan la situación actualmente del movimiento de los trabajadores en España. Vamos a dar, como siempre, la lectura del Evangelio del día de hoy y vamos a entonar, vamos a conversar con ustedes sobre este Evangelio que corresponde al domingo, o sea, que corresponde a mañana, mañana que estamos a 26 de este mes, que es el último domingo, digamos así, y vamos a dar lectura al Evangelio para que ustedes puedan estar al día con el mensaje de Jesús, que es el Evangelio que corresponde a este domingo. Y entonces vamos a dar la lectura que dice el Evangelio siguiente. Perdón, que se me escapó se me escapó del donde lo tenía aquí grabado, y entonces vamos a entonar, a hacer posible de este domingo lo que dice el Evangelio. El Evangelio de este domingo se fundamenta en San Juan, el Evangelio de San Juan, que dice lo siguiente: en aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es inaceptable. ¿Quién puede hacerlo caso? Adivinando Jesús que sus discípulos le criticaban, les dijo: esto es lo que voy a decirles a ustedes. ¿Están ustedes vacilando? Si vieran al Hijo del Hombre subir y bajar ante esta situación, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que le digo son espíritu y son verdad. Y todos algunos de ustedes no creen, pues Jesús sabía desde el principio que quienes no creían y quienes lo iban a entregar. Y dijo: por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo ha concedido. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Esto es la palabra de Dios. Indudablemente que el Evangelio de hoy, que nos narra San Juan, es un Evangelio para aumentar nuestra fe. Nuestra fe, que siempre decimos que es necesario aumentarla, porque las palabras de Jesús
son palabras de vida eterna. Pero indudablemente que si no tenemos fe, si no creemos, no es posible aceptarle. Esperemos que Jesús nos siga iluminando y nos aumente cada día más nuestra fe para que podamos hacer posible una vida como Él quiere. Y que, así como algunos discípulos le abandonaron, otros se quedaron con Él, que nosotros seamos de aquellos que continuemos junto a Jesús su mensaje que tiene vida eterna. ¿A dónde vamos? Porque tú eres el Hijo de Dios, el que es posible transmitir la vida eterna. Así es que bendiciones para todos ustedes. Bien, continuamos con nuestro programa. Aquí tenemos a Javier. Hoy estamos celebrando en el Centro Olímpico, estamos celebrando el 20 Congreso de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. Javier viene a este 20 Congreso a estar con nosotros y nosotros queremos decirles a Javier que es bienvenido a nuestro país, bienvenido a nuestro 20 Congreso, pero queremos de inmediato entrar. Ya hablaremos un poco más del Congreso, pero queremos entrar para que él nos diga algo, porque el Congreso ya lo estamos celebrando. Hoy día 25, el Congreso comenzó esta mañana, ya al mediodía ya estamos en la votación. Es un Congreso donde participan 2.500 delegados que hemos convocado. Además, se van a escoger a 23 compañeros de una plancha unitaria, la plancha que decimos planchón, que vamos a presentar ante ustedes para que conozcan el sistema de plancha. Nosotros tenemos el sistema de plancha única, que es el planchón, donde están las distintas organizaciones afiliadas a nuestra confederación. Como ustedes pueden ver, es una sola plancha donde se van a escoger de 54 compañeros que tenemos presentes, vamos a escoger a 23. Es una votación democrática y aquí ya cada federación, cada sindicato nacional ha presentado su candidato. Como ustedes pueden ver, tenemos un solo candidato a la presidencia, que es el que les habla, porque para escoger, podríamos escoger a 3 candidatos a la presidencia, pero los compañeros decidieron dar apoyo en forma unitaria a mi candidatura a la presidencia. Y este Congreso es la fiesta de la democracia de nuestra confederación. Bien, Javier, aquí estamos, una vez más. Queremos hablar sobre España, el movimiento obrero español. ¿Cómo está la situación hoy en nuestra madre patria, el movimiento trabajador? Danos una orientación para que nuestros amigos conozcan qué está pasando en España con el movimiento sindical español actualmente. Bueno, muchas gracias lo primero a nuestros televidentes y a vosotros, Gabriel, por haberme invitado a este programa y por haberme invitado también al Congreso, ¿no? Y antes de contestar a tu pregunta, también quiero darte la enhorabuena y la felicitación por indudablemente el resultado que va a haber de este Congreso, que va a ser positivo, y nuevamente también la reelección de tu persona como, en este caso, máximo líder de la CAS, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista de la República Dominicana, que es sin duda alguna la primera central del país. Y es una central muy relevante también en el ámbito internacional. Y yo desde aquí, estando en vuestro país y estando en Santo Domingo, quisiera hacer este reconocimiento a la inmensa e importante labor que está haciendo la CASC en el ámbito de la política internacional global, en el nivel no solo de América Latina y el Caribe, sino también en el nivel mundial y global, donde coincidimos los sindicatos también españoles y los sindicatos de la República Dominicana en muchas de las actividades. Y enhorabuena por, sin duda, la que va a ser tu reelección a la presidencia, porque efectivamente, como bien has explicado a los televidentes, pues otras personas podrían haber optado al puesto que tú estás desempeñando, pero no ha sido así. Eres único candidato y, por tanto, suponemos que cuando conozcamos los resultados vas a tener un apoyo indudablemente amplio de las bases de la CAS. Y dicho esto, si quieres, pues paso un poco a responder a ver cómo está la situación en sentido general, ¿verdad? Esto es. A contar un poco cómo está el sindicalismo en España. El sindicalismo en España, como yo creo que es ocurre lo mismo en
en la República Dominicana y en otros países, en sí es un movimiento que podemos decir francamente que tiene problemas. Tiene problemas de distinta orden, de distintas condiciones, ¿no? Quienes digan que el sindicalismo está muy fuerte y el sindicalismo no tiene problema, sencillamente yo creo que no dice la verdad. Yo creo que debemos los trabajadores, de ser autocríticos con nuestro trabajo propiamente sindical, con cómo estamos representando a los trabajadores y también con la fuerza que realmente tenemos, ¿no? En España, como nos ocurre en el resto de Europa, tenemos un problema grave de sindicalización. Los datos, aunque son difíciles de calcular, vienen a decir que aproximadamente solo el 17% de la población laboralmente activa está afiliándose, está afiliada a un sindicato, es decir, paga su cuota mensualmente como miembro de esa central sindical. La expresión de pagar la cuota es la expresión natural donde alguien muestra evidentemente que forma parte del sindicato o forma parte de esa central sindical. Quien no paga la cuota, claro, no participa. No participa, realmente claro, es un miembro de mentirijilla, que podríamos decir, ¿no? Por tanto, si somos ciertos en las cifras, seguramente ese 17% en el caso de la población activa de España sería incluso, bueno, una cifra por encima de la real. Pero pongamos que esa es la cifra cierta. Si esa es la cifra cierta, resulta que la población activa en España alcanza poco más de 19 millones de trabajadores, algo más de 19 millones de trabajadores. Por tanto, todos se pueden imaginar que estamos hablando de que son poco más de 3 millones de trabajadores los que en España están afiliados a un sindicato, es decir, pagan su cuota mensual a ese sindicato. Podemos decir entonces, bajo esas cifras, siendo un 17% de población activa sindicalizada realmente, que en España el movimiento sindical es fuerte. Pues no, porque la propia cifra dice, podemos decir que hay otros países, por ejemplo, del entorno europeo, como es el caso de Bélgica o el caso de Finlandia, donde la afiliación es obligatoria. En el caso de Bélgica, por ejemplo, las cifras hablan de que está aproximadamente sindicalizado el 61-65% de la población, y en el caso de Finlandia del orden del 73%. Pero en el caso de España estaríamos en el 17%. Y la Confederación Sindical Internacional tiene otra cifra mucho peor a nivel global y mundial, y tú la conoces, Gabriel, que es que cifra aproximadamente en el 7% el índice de afiliación mundial. Exacto, por tanto es muy bajo y no podemos decir en este sentido que el sindicalismo sea fuerte. Dicho esto, lo que sí que es cierto, y yo lo puedo afirmar, y me parece que sirve esta lógica para España y también para otros países, pero en el caso español lo puedo garantizar, que aunque sea ese 17% de la población activa la única que está sindicalizada, también podemos decir con tranquilidad que gracias al movimiento sindical tenemos todavía una barrera fuerte para hacer frente al neoliberalismo, a las políticas neoliberales, que son las políticas que pretenden repartir la riqueza que se genera en el mundo de una manera desigual. Así es. Y sabemos que los únicos que somos capaces de confrontar, y esto ocurre en España, de confrontar a ese neoliberalismo que apuesta por la desigualdad, que es un neoliberalismo que pretende un reparto desigual entre las clases de la riqueza de los países, en este caso puedo hablar de España, el sindicalismo es la última barrera que le hace frente de verdad, que le pone cara y le pone lucha a con prácticas reales de confrontación, a ese poder, que es un poder económico, que quiere repartir la riqueza de manera distinta. Y en ese sentido yo creo que podemos decir que los sindicatos españoles también somos unos sindicatos que estamos dando la batalla, que estamos confrontando claramente las nuevas políticas que se nos vienen encima. Por ejemplo, ustedes en este congreso lo están hablando mucho de que quieren una seguridad social mejor. Claro. Están hablando mucho también de que les preocupa mucho las políticas de libre comercio, porque el libre comercio, con sus acuerdos y tratados de libre comercio, están perjudicando mucho la riqueza del país, la riqueza que tiene que ser para los trabajadores. Ustedes están hablando también aquí, me consta, de los salarios de los trabajadores, y esto también es algo que en España nos preocupa mucho. Necesitamos otro reparto de la riqueza, necesitamos un mayor incremento de los salarios, y ahí voy a dar una cifra, Gabriel. Nosotros hemos perdido en los últimos 5 años
un 7% de la renta bruta del país, esa renta bruta, ese 7%, formaba parte antes de la renta de los trabajadores y ahora ese 7% durante la crisis que hemos tenido en España ha ido a parar a las rentas de capital. Es decir, se ha movido, se ha traslacionado un 7% de la riqueza nacional a favor, digamos, de los detentadores del capital en detrimento de los trabajadores. Eso significa que un 7% que ha perdido de poder adquisitivo el trabajador ha sido realmente funesto para los trabajadores españoles en sentido general, o para todo el país también en España, porque lo que es malo para los trabajadores, indudablemente, es malo para todo el país, porque España es un país como República Dominicana donde estamos la mayoría que producimos la riqueza somos trabajadores. Me han dicho que cortara. Bueno, vamos a hacer un receso y volvemos con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Aquí tenemos al compañero Javier de Vicente, que es el compañero de Relaciones Internacionales de la USO y de España, y vamos a continuar con él dentro de unos segundos. Por favor, quédese con nosotros. Bien, continuamos aquí con nosotros, con Javier de Vicente, de la Unión Sindical Obrera de España, que está haciendo un análisis sobre la situación de España, cómo ha afectado este neoliberalismo salvaje, el capitalismo salvaje, como lo llamó Papa, cómo afecta a los trabajadores españoles. Queremos que continúe en este análisis que es sumamente interesante, Javier. Sí, pues yo creo que uno de los elementos que se está produciendo en nuestro país, en España, muy evidente, es el crecimiento de las desigualdades. Desde el año 2007, donde nuestro país entró en una crisis bastante fuerte, de la cual en términos macroeconómicos estamos saliendo de ella, pero ha dejado una estela de desigualdad mayor, es decir, hay un mayor crecimiento de las diferencias entre las rentas que cobran o que perciben ingresos más grandes de aquellos que reciben menos. En definitiva, estamos incrementando el número de pobres. Una clase media que teníamos en España ha pasado a ser de clase media a ser clase media baja. Quien era clase media alta ha pasado a ser clase media, y de ahí para abajo tenemos índices de pobreza extrema que alcanzan casi el 13% de la población. Son cifras realmente importantes para un país, es un país europeo, es un país desarrollado, es uno de los países de mayor riqueza del mundo también. Estamos en el orden de la cabeza de los 13, 14, 15 países más ricos del mundo, y aún así tenemos bolsas de pobreza importantes, y esto se está creando o se ha creado a raíz de la crisis económica. ¿Cuál ha sido el efecto realmente de esta crisis y el impacto hacia los trabajadores? Fundamentalmente el impacto ha sido hacia el empleo, porque se ha venido a sustituir mucho empleo a tiempo completo, por jornadas completas de 8 horas, se ha venido a sustituir ahora por nuevo empleo de jornadas a tiempo parcial. Es decir, que en lugar de 8 horas, la gente ahora, hay mucho contrato nuevo donde se les contrata 5, 6 horas o 4 horas y no tienen, por tanto, los mismos ingresos ni la misma prestación. Entonces tenemos, es verdad, que un número de contratos muy elevados, pero por darte una cifra, Gabriel, yo creo muy significativa, es bueno decirla en este programa, se decía que el 25% de los contratos que se han hecho en España en los primeros 6 meses de este año 2018 son contratos de duración menor a una semana. El 25% de todos los contratos hechos durante los 6 primeros meses del año. Es decir, hay una volatilidad de los contratos enormes, se va a contratos precarios en los que el trabajador percibe muchos menos ingresos. Yo siempre recuerdo que antes de la crisis, en 2007-2008,
en España hablar del mileurista, que era una figura, el mileurista era la persona que cobraba 1.000 euros al mes, era hablar de personas que tenían un mal salario, era prácticamente que daba cierta sorna decir, hombre, eres mileurista, como compadeciéndose del trabajador que cobraba 1.000 euros. Hoy en día en España, todos estos años después, quien es mileurista está contento, es casi un privilegiado, ¿no? Y lo peor es que la patronal nos quiere acostumbrar a esto. Y nosotros a los empresarios, las patronales, les decimos que no estamos de acuerdo con eso. Y además les intentamos de convencer con razones. Las razones son obvias. Si se incrementan los salarios, si hay mejores salarios, va a haber mayor consumo. Se va a dinamizar la economía, va a haber una mayor producción, va a haber unas mayores posibilidades de beneficio para todos. Y esta lógica parece no entenderla. Eso mismo pasa aquí, no se entiende, porque con los salarios que tenemos prácticamente estancados, por ejemplo, los salarios de los empleados públicos, las pensiones miserables que tenemos, hay un estancamiento en todo ese proceso. ¿Por qué? Porque el trabajador no tiene poder adquisitivo. Y en la medida que tiene más poder adquisitivo, la economía se dinamiza. Tampoco aquí lo entienden. Eso es fruto del sistema. Porque en todas partes el sistema está aplicando las mismas reglas. Sí, además esto me recuerda, dice Gabriel, un dato que creo que es significativo en su país, que a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Que es el de, y perdona que haga esta interrupción, pero para hablar de los trabajadores dominicanos, que es el caso de que en el sector público el salario mínimo interprofesional es un salario inferior al del sector privado, ¿no? Claro, inferior. Pero esto no lo conoce en general la opinión pública, mucho ¿no? Inferior, inferior. Ahí sí, se conoce. Lo que pasa es que el gobierno, cuando, por ejemplo, hace unos meses le planteamos una entrevista que tuvimos con el señor presidente, las centrales sindicales le planteamos el tema, yo se lo planteé, el tema de los salarios. Él dice, bueno, estamos resolviendo por sectores. Por ejemplo, en el Seguro Social, el salario que se tenía era 9.000, se llevó a 15.000, que son sector público. Pero en las grandes mayorías de la institución del Estado, eso no se está aplicando. Y entonces se sube, por ejemplo, un 15%. ¿Pero qué significa un 15 o un 10%? Al que tiene buen salario sí es significativo, pero al que llega 10.000 pesos, que lo aumente un 15%, no significa nada, ¿no? Es ridículo, o sea que es una situación muy compleja que tenemos en ese orden de día. Pero te voy a interrumpir. Tú hablabas que en España tenemos alrededor de un 17% de sindicalización. Aquí en República Dominicana se habla de un 7, un 8, un 9. No tenemos estadística, pero no creo que lleguemos a un 8%. Aquí tenemos grandes limitaciones por el problema de la libertad sindical. En España, ¿qué pasa con la libertad sindical? ¿Por qué la gente no se organiza? ¿Por qué no participan los trabajadores si hay libertad para organizarse? Pues aquí el problema fundamental es que la gente no se organiza porque tiene temor, tiene miedo a ser despedido. ¿Qué pasa en España con esto? Con la libertad sindical y ese bajo afiliación, digamos, de los trabajadores a las distintas organizaciones sindicales. No, sin duda alguna yo puedo acreditar que la calidad de la libertad sindical en España yo creo que es mucho mejor que la que disponen ustedes aquí. Es decir, tenemos legislación que protege y ampara el derecho a libertad sindical y está muy reprimido tanto por la jurisdicción ordinaria, la justicia ordinaria, como la jurisdicción social, que es específica del mundo del trabajo. Está muy protegido la libertad sindical, de manera que cualquier empresario, cualquier empleador que haga prácticas lesivas contra la libertad sindical lo paga y muy caro. Y esto es muy importante. Es decir, en ese sentido, en España sí se cubre muy bien y se respetan los convenios internacionales de la OIT, el convenio 87, el convenio 98, y el convenio 151 y 155 que afecta al sector público, porque el sector público también está protegido en su derecho a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva también, ¿no? Aquí no. Aquí el sector público no puede formar sindicatos, forma asociaciones y por lo tanto no puede tener pactos colectivos, no tiene condiciones. De eso estamos luchando para modificar la ley de aquí que prevé la organización de los empleados públicos como asociaciones, no como sindicatos, violando lo que establece la Organización Internacional del Trabajo. Claro. En España sí tenemos esta protección y tenemos por tanto un mayor grado de libertad sindical de lo que se tiene aquí en la República Dominicana,
Pero también es cierto que yo creo que en España tenemos también otra cuestión, que es el tejido productivo está constituido sobre todo por lo que llamamos las pymes, las pequeñas y medianas empresas, especialmente en la pequeña empresa. Y en la pequeña empresa el grado de sindicalización es muy bajo. Aquí es nulo prácticamente. Es nulo, ¿verdad? Claro, claro. Porque tiene unas dificultades diferentes a la de la empresa mediana o la grande, el hecho de ser sindicalizado, porque el trabajador es muy cercano al empresario. Y en ese sentido, el estar sindicalizado, hay patronos que no les gusta, ¿no? Y eso echa para atrás. Porque tienen las pequeñas empresas, los trabajadores se ven como una familia. Eso es. Son más bien empresas de carácter, no necesariamente familiares, pero el empleador que lleva a un trabajador a la microempresa, a la pequeña empresa, lo ve como algo familiar. Claro. Sin embargo, luego la experiencia nos dice que pasa un efecto, que es que cuando ese empresario no respeta condiciones laborales del trabajador, el trabajador acude, aunque no sea afiliado, nos acude a los servicios jurídicos de los sindicatos a pedirnos ayuda y soporte para que metamos una demanda judicial contra ese empresario que no ha cumplido no ha respetado sus derechos, ¿no? Y a partir de ahí nosotros tenemos un gran índice en nuestros servicios jurídicos de demandas que llevamos de trabajadores que no son sindicalizados y que, eso sí, se les da un tratamiento de factura, digamos, de los servicios jurídicos distinto a los derechos que tiene la persona afiliada. Eso es un elemento clave, o sea, esa situación que tú planteas. Esas microempresas, pequeñas empresas, hay una relación familiar que no permite el desarrollo prácticamente del sindicalismo. ¿Ese es el factor fundamental que tú consideras? Sí, creo que este es uno de los elementos. El otro elemento que me parece oportuno reseñar también es el ámbito de cobertura de la negociación colectiva. Es decir, la negociación colectiva, que son los pactos colectivos, afectan mucho a los derechos de los trabajadores. Entonces, no es lo mismo un sector donde los trabajadores se pueden beneficiar de una negociación colectiva que realicemos los sindicatos, a un sector que no haya esa negociación colectiva y que no haya esos pactos colectivos. Y en este sentido, en España hemos tenido una reducción enorme del número de trabajadores a los que protege la negociación colectiva. Y esto ha sido así porque nos ha metido el gobierno, los gobiernos sucesivos, tanto el gobierno socialista previamente como el gobierno del Partido Popular del señor Rajoy después, nos han metido sucesivas reformas laborales que lo que han hecho es que el derecho de negociación colectiva sectorial se haya perdido. De hecho, ese derecho de negociación colectiva de sector ha quedado suprimido porque han puesto por encima de él en la negociación colectiva de la empresa, de forma que el convenio de una empresa pequeña se prioriza sobre el convenio del sector. Y eso es una maldad y una perversión, porque eso potencia el sindicalismo amarillo, hace que la empresa esté por encima del sector, y eso lo que hace es deteriorar seriamente las condiciones laborales. Nosotros, y ahora con el nuevo gobierno que tenemos socialista, eso tenemos noticias de que se va a recuperar, tenemos un compromiso del nuevo gobierno del presidente Pedro Sánchez de que va a haber un cambio legislativo en esto, y en ese cambio legislativo se supone que vamos a poder volver a un mayor grado de cobertura de la negociación colectiva, es decir, que va a haber más millones de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva de lo que tenemos hoy en día. Y ahí el sindicato se hace más necesario para negociar y representar a los trabajadores. Y eso es una oportunidad para y un motivo por el cual la gente podría organizarse. Exacto. Porque se va a sentir beneficiado, organizarse, sindicalizarse, porque se va a sentir beneficiado en cuanto a que tiene una representatividad, en cuanto a que tendrá beneficios extras a lo que son los normales. Y eso es indudablemente una ayuda. Pero fíjense una cosa que ha planteado nuestro amigo con mucha claridad. No es el problema de la libertad sindical, es el problema de que no hay posibilidades de la contratación colectiva, un problema de tipo legal, un problema de tipo familiar que se da junto con las pequeñas empresas, y eso indudablemente afecta todo lo que es las posibilidades de organizarse. Aquí es todo lo contrario, aquí es el temor, aquí es el miedo,
Aquí es que los trabajadores no se organizan porque verdaderamente tienen miedo a ser despedidos. Y como decíamos en una rueda de prensa que tuvimos en el día de ayer, fundamentalmente el problema consiste en que los trabajadores y las trabajadoras no tienen derecho. ¿Derecho a qué? Al trabajo. No hay derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo lo tiene el empleador cuando puede despedir a un trabajador sin que el trabajador tenga una justificación. O sea, el patrón no tiene una justificación, sencillamente el código dice que lo puede despedir dándole sus prestaciones sin ni siquiera decir por qué lo despide. Y queremos que nos diga en el próximo segmento qué pasa en España con el despido de un trabajador cuando es despedido sin una justificación. Dentro de unos segundos continuamos con ustedes. Espérenos, no se nos vaya, escuche los mensajes que estamos dando para ustedes. Dentro de unos segundos vamos a continuar nuestro programa Los Trabajadores con el compañero Javier de Vicente de la Unión Sindical Obrera de España. Masas de mujeres. De mujeres. 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, gracias amigas y amigos. Continuamos nuestro programa Los Trabajadores, dedicado al mundo del trabajo, al hombre y a la mujer que hace posible la grandeza de la patria. Javier, una pregunta interesante que surge en la visión. Aquí en República Dominicana tenemos, cuando un empleador quiere sacar a un trabajador, puede ser un buen trabajador, puede ser un trabajador excelente, pero por cualquier motivo no lo quiere en la empresa, lo saca de la empresa, sin dar justificación. ¿Qué pasa en España con el derecho al trabajo realmente en ese sentido? Muy bien, pues sobre esto me complace decirte que es una situación totalmente diferente, porque en España, afortunadamente, tenemos, a pesar de que la legislación, tengo que decir, no es perfecta, pero aunque no sea perfecta, sí que es cierto que en España nosotros tenemos un estatuto de los trabajadores que en principio lo que prevé es que el despido ha de ser objetivo, es decir, ha de ser motivado. No puede ser que el despido no sea motivado. ¿Y qué tratamiento le da el Estatuto de los Trabajadores Español a esto? Pues lo que hace es muy sencillo, define una serie de causas por las cuales el despido puede ser objetivo, que puede ser, por ejemplo, por causas tecnológicas, por causas de la producción, por determinadas causas concretas de crisis de la empresa, etcétera, etcétera, y fuera de esas causas lo que viene a dar es un tratamiento distinto a ese despido que es capricho del empleador. ¿Y qué hace? Pues lo que hace es sancionar de alguna manera al empleador. ¿Cómo lo sanciona? Pues lo sanciona económicamente. De forma que cuando las circunstancias son de despido objetivo, el trabajador cuenta con una indemnización que puede ser relativamente más pequeña, más reducida, que cuando el despido no es objetivo. Y si el despido no es objetivo, ahí se le sanciona duro. Y entonces se sanciona incluso, o sea, se le obliga al empleador hasta retribuir con 33 días por año trabajado al trabajador que no tiene un despido objetivo. Anteriormente la reforma laboral era 45 y hay todavía de ese beneficio de 45 días se puede dar en algunos casos. Pero el trabajador vuelve a su trabajo o pierde el trabajo. No, vamos a ver. Digamos que el empleador siempre tiene la posibilidad de despedir definitivamente, lo puede sacar. Es decir, un empleador puede sacar a ese trabajador. Pero la cuestión es que le cuesta plata. Y mucha más plata cuando ese despido no es objetivo que cuando sí lo es. O sea, la diferencia es económica. Es decir, se le castiga o se le está sancionando
con una indemnización mayor al trabajador. Aún así, las reformas laborales sucesivas que han metido, volvemos a lo mismo, han reducido mucho el derecho de los trabajadores. Nosotros, no hace muchos años, teníamos indemnizaciones de 45 días por año trabajado, percibiendo el trabajador hasta un máximo de 4 años, el valor de 4 años de retribución. Eso era muchísima plata, muchísimo dinero. Eso significaba que cuando un trabajador llevaba, por ejemplo, en la empresa trabajando 10, 12 o 15 años, era muy difícil sacarlo, si no era por una causa objetiva, porque le costaba muchísimo, le costaba el sueldo de 4 años a un empresario. Entonces eso, claro, no lo hacían. Por eso se impedía mucho, el trabajador estaba muy bien protegido. Y ahora esa legislación lamentablemente se ha ido, los sucesivos gobiernos lo han reducido, y el actual derecho prevé, dentro de los nuevos despidos que haya, un máximo de 33 días por año y también indemnización máxima de un año trabajado. Es decir, que aunque lleves 25 años en la empresa, a ti te van a indemnizar por el valor económico de un año. Es decir, como si hubieras trabajado 12 años, no 25, porque es un mes por año. La indemnización es un mes por año trabajado. 33 días en este caso, ¿no? Es un poquito más de un mes, ¿no? 33 días por año trabajado. Entonces digamos pero es muy diferente aquí, porque aquí prácticamente existe el despido libre. El despido, ¿no? Pero tiene que pagar la indemnización, que es la cesantía. O sea, el empleador está obligado también a pagar la cesantía. Pero el punto para nosotros fundamental es que no sea despedido el trabajador si no hay una causa justificada. Y eso para nosotros es un elemento clave, porque aunque pague económicamente, pero el empleador no le importa pagar aquí lo que tenga que pagar, lo que quiere es libertar el sindicato. Entonces se aprovecha de esa libertad que tiene para sacar a los dirigentes sindicales o para sacar a aquellos trabajadores que son miembros del sindicato, y van tomando temor el trabajador, entonces tiene miedo de organizarse. Y para que no lo voten, no lo despidan, entonces el trabajador no participa en el sindicato, tiene miedo para ser despedido, que lo despidan. Y entonces, como aquí tenemos un gran problema, que no hay trabajo, hay muchos problemas de desempleo, entonces el trabajador se exime de participar en el sindicato, y siempre hay ese tremendo temor: si me organizo en el sindicato me van a sacar, si me organizo en el sindicato después no voy a conseguir empleo en otros sitios si me despiden, si me organizo en el sindicato yo no voy a poder conseguir visa. O sea, hay una serie de rumores y de hechos que se dan que hacen posible que el trabajador tenga miedo a organizarse. Y esa es una gran preocupación que tenemos aquí en nuestro país. Bien, por otro lado, quiero preguntarte brevemente sobre el Congreso Internacional que vamos a tener próximamente de la Confederación Sindical Internacional. Sabemos que hay 2 candidatas a la presidencia, a la Secretaría General, y queremos saber cuál es la posición de USO y los sindicatos españoles, cómo están, a quién están apoyando, por dónde van, porque nosotros en América Latina estamos apoyando a la compañera italiana, que es una de las candidatas a la Secretaría General. Queremos saber por dónde anda USO y el movimiento sindical español. Bueno, lo primero, yo creo que procede que a nuestros televidentes les expliquemos un poco cómo está la situación. Y es que, ha de saberse, bueno, en la Confederación Sindical Internacional vamos a celebrar su 4º congreso en este próximo mes de diciembre, en los primeros días de diciembre. Vamos a celebrar ese congreso en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, la capital de Dinamarca. Por cierto, que allí los caribeños como ustedes van a pasar un frío. Sí, porque dice que va a estar bajo 5 grados, bajo exacto, cero, de exacto. 5 a 10 grados bajo Yo cero. espero, Gabriel, que lleve usted un buen gorro, unos buenos guantes, buen abrigo. Pero usted, porque me consta que tiene gorro, pero sí, tengo gorro, yo creo que no todos los centroamericanos y caribeños pero tienen que buscarlo, tienen si gorro, no, gorro no van a y poder guantes. salir del hotel. Claro, vamos a tener que prestarles. Yo iré con 2 abrigos por si acaso alguien, o con 2 gorros por si alguien. Bueno, dicho esto y fuera de broma, lo cierto es que ese congreso internacional es muy importante. Es un congreso en el que participarán en torno a unos 2.000 delegados de todo el mundo.
Habrá invitados también internacionales de muchas organizaciones, es un congreso muy relevante. Allí habrá una delegación de la CASC, Así igual es. que de los sindicatos españoles. Y bueno, digamos que la situación es un poco picante en términos de la definición de la dirección de ese congreso, porque va a haber dos candidaturas. Una candidatura la representa la actual secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, que es la compañera Sharon Burrow, la compañera de Australia, y hay otra candidatura que la representa la actual secretaria general de la CGIL, la Confederación General Italiana del Lavoro, la Confederación General Italiana del Trabajo, que es la compañera Susana Camuso. Y bueno, son dos candidaturas que representan, digamos, dos perfiles distintos. Desde nuestro punto de vista, el Sharon Burrow representa más el concepto sindical del movimiento anglosajón, mientras que la compañera Susana Camuso representa más o se ve más próxima a los que nos consideramos latinos, ¿no? Entonces los latinos, cerca, exacto, al ser italiana, pues bueno, tienen, digamos, otro perfil. Pero más allá de este perfil ideológico, también yo creo que en estas fechas ambas están concretando un poco cuál va a ser su política, cuál va a ser su planteamiento de opción. Y bueno, en este sentido, nosotros, la USO de España, todavía no ha tomado una decisión oficial a estas alturas de a qué candidata apoyar. Lo va a hacer en los próximos días, en las próximas fechas. Pero, sin duda alguna, pues como vosotros también, por razones culturales, ideológicas, es verdad que en principio parece que nos sentimos más cercanos de la compañía italiana. Pero también es cierto que queremos estudiar bien ambos programas para tomar todavía una ya nosotros tomamos una decisión, ya estamos apoyando a la italiana, porque ahí participa también como adjunto nuestro compañero de la CSA, de la Confederación del Sindicato, y va como adjunto a Víctor Báez, y nosotros estamos apoyando la orientación que ha tomado la Confederación Sindical de las Américas. Claro, sin duda para la USO de España también el compañero Víctor Báez es un gran referente al que sin duda le vamos a tener en cuenta, eso sin duda. Así es. Bueno, nosotros agradecemos la presencia de nuestro amigo, gran colaborador, que siempre ha estado muy atento a todo el desarrollo del movimiento sindical de República Dominicana, especialmente de nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasita CAS, y en ese sentido nosotros hemos recibido la colaboración a través de una estructura que tiene la USO de España, que es la estructura Sotermund, es una estructura importante, y nosotros nos sentimos muy agradecidos de esta hermandad, de esta colaboración permanente, aunque Sotermund después de la crisis ha tenido algunas limitaciones para los programas en ese orden de idea. Como le decíamos, el compañero viene a participar en nuestro congreso. Nuestro congreso está caminando, estamos todavía en el proceso ya del conteo prácticamente de los votos a esta altura. Ya se está acercando a la 1 de la tarde y estamos concluyendo lo que es el proceso de la votación. En este congreso hubo una buena participación de nuestras personas, de nuestra gente, y nos sentimos muy complacidos por la votación. Todavía no conocemos los resultados finales. Salimos del evento para venir aquí a nuestro programa y entonces esperamos que el Congreso concluya con los resultados que esperamos. Nos sentimos de todos modos muy contentos, muy complacidos con la participación de los compañeros, no solamente de nuestros compañeros de Vicente, que está aquí con nosotros, sino con la participación de los compañeros de la CSA, que también han participado en este encuentro. Estamos hablando de Amanda Biotoro, estamos hablando de Rafael Freire, que están con nosotros en el Congreso, igualmente que el compañero de la Chile, el compañero que están presentes en el plano internacional. Y también la participación de los compañeros y compañeras de las distintas delegaciones que han hecho uso de esta democracia de nuestra confederación. Como decíamos, tenemos una sola plancha, como es tradición ya en la confederación,
una sola plancha unitaria, donde cada sindicato nacional o federación propone candidatos. Ninguna organización puede proponer más de 3 candidatos. Eso significa una participación democrática, porque un sindicato muy mayoritario podría tener más candidatos. Y esto no sucede. 3 candidatos, máximo 2 y 1. Y entonces en el planchón o el sistema de plancha unitaria, como habíamos enseñado hace un momento, están participando de la FENATRASAL, por ejemplo, que es la Federación Nacional de los Trabajadores de la Salud, 3 candidatos, de UNACE, la Unión de Servicios de Enfermería, 3 candidatos, de los compañeros de CONATRA, también distintas organizaciones de CONATRA de transporte están participando, Manolo Ramírez en FENOTA está participando activamente, 3 candidatos, también de FENATRAORES, que es la gran federación de los trabajadores hoteleros, donde tenemos más de alrededor de 45.000 afiliados, están participando también 3 candidatos. Hay otros que participan solamente un candidato, que como es el caso de los compañeros de CONACHOF, participa un solo candidato porque tiene que ver con la cantidad de afiliados que tenga y el pago de su cotización. Igualmente que una importante FATRAZONA, por ejemplo, participan 2, que es la Federación de los Trabajadores de la Zona Franca, participan 2 compañeros. Así estamos, y también el Comité Ejecutivo tiene derecho estatutario a candidatear a 5 compañeros, en este caso, porque estamos hablando del 10%. De 54 candidatos, de 50 candidatos, el Comité Ejecutivo ha propuesto 5 candidatos, prácticamente, donde estoy yo como secretario general, ahora como presidente, porque ya la CAS no va a tener secretario general, sino vamos a tener un presidente y, como decíamos, una vicepresidenta que se va a escoger dentro de las compañeras que queden electas en los 23. Como vamos a elegir 23 compañeros, esos 23 compañeros se reúnen y toman una decisión de distribución de los puestos. Y dentro de esa distribución vamos a escoger a una compañera para que sea la sustituta de la presidenta. O sea que vamos a tener un presidente y una vicepresidenta. Bien, amigas y amigos, nosotros queremos agradecerles a ustedes la presencia, nuestro programa, permitiéndonos, como decimos, entrar a sus hogares. A compañero Javier de Vicente le agradecemos su participación aquí con nosotros y les recordamos los minutos que nos quedan que a MUSOL, la Asociación Mutual de Servicios Solidarios, que hace posible que los trabajadores de la economía informal ingresen al régimen contributivo de la Seguridad Social. USEJUR es el servicio jurídico de nuestra confederación, que siempre está a su disposición. Tenemos también una estructura importante, que es el INFAS, que es nuestro centro de formación, que es parte también de COS, o sea, de las organizaciones que da formación técnico-profesional a través del Infotec. Y también tenemos Turisol, que es la estructura de turismo social, porque nosotros queremos llevar el turismo a los trabajadores para que el trabajador y su familia puedan disfrutar de una sana diversión en sus momentos que tienen libre. Igualmente que tenemos con ustedes el Plan Vive Tranquilo para hacer posible que el trabajador pueda tener, en caso de muerte, pueda tener resueltos sus problemas. Y también estamos recordando que es sumamente importante que nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS va a iniciar un nuevo periodo ahora, a partir de este congreso que estamos celebrando en el día de hoy, que es el 20 congreso dentro de su 56 aniversario, como lema, hoy nuestros derechos, hoy más que nunca. O sea que vamos a seguir luchando después de esas elecciones, después de este congreso, para que tengamos una verdadera paz como fruto de la justicia social. No puede haber paz verdadera, sino a través de la justicia social. Así que, hermano Javier, te damos las gracias por estar aquí con nosotros, de enterarnos de esas informaciones interesantes sobre el movimiento sindical obrero en España, y esperamos que podamos continuar trabajando juntos para hacer posible que el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo pueda tener verdaderas conquistas sociales. Así que muchas gracias, y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa de los y las trabajadoras. Será hasta pronto, pues. Hasta pronto.